Existe una nación nacida en la oscuridad de una cueva, concebida en vergüenza, maldecida por generaciones, y aún así usada por Dios para traer al Mesías. Los moabitas. Un pueblo que nació del incesto, creció en el orgullo y desafió al Dios de Israel. Pero en medio de su historia sangrienta, Dios escribió una de las más hermosas redenciones jamás contadas. ¿Por qué fueron maldecidos? ¿Por qué Dios los prohibió entrar en su congregación? Y más inquietante aún, ¿cómo una moabita llegó a ser bisabuela del rey David? Hay noches que marcan la historia para siempre, noches donde las decisiones humanas, mezcladas con desesperación y pecado, engendran consecuencias que atraviesan siglos. Esta es la historia de una de esas noches. Una noche en una cueva. Una noche donde el miedo al futuro sofocó la voz de la conciencia. Sodoma y Gomorra habían caído. El fuego del cielo consumió ciudades enteras, derritiendo piedras, borrando la maldad con llamas divinas. Lot, aquel hombre que una vez eligió las llanuras verdes cerca de Sodoma por su prosperidad, ahora huía con sus 2 hijas hacia las montañas. Su esposa se había convertido en estatua de sal por mirar atrás, desobedeciendo la orden angelical, y ahora solo ellos 3 permanecían vivos. En Génesis capítulo 19, versículos 30 al 38, encontramos uno de los relatos más perturbadores de toda la Escritura. Las hijas de Lot, escondidas en aquella cueva, miraban el horizonte devastado. No había hombres, no había futuro, o al menos eso pensaban ellas. El terror a la extinción las consumía. «Nuestro padre es viejo», dijo la mayor, «y no hay hombre en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra». La frase suena racional al principio, pero esconde una decisión abominable. Decidieron emborrachar a su padre y yacer con él para preservar descendencia. 2 noches consecutivas, 2 actos de incesto, 2 embarazos que darían origen a 2 naciones enemigas de Israel, Moab y Amón. Pero detengámonos aquí. ¿Por qué Dios permitió que esto quedara registrado en su palabra? No para glorificar el pecado, sino para mostrarnos algo más profundo, que aún de la oscuridad más absoluta, donde la vergüenza parece sellada para siempre, Dios puede escribir historias de redención. Pero esa redención tiene un costo, tiene un proceso y tiene un propósito eterno. La primogénita dio a luz un hijo y lo llamó Moab, que significa del Padre, un nombre que eternizaría la vergüenza. Cada vez que alguien pronunciara Moab, recordaría el origen. Cada generación cargaría con la sombra de aquella cueva, y sin embargo, Dios no los destruyó. Los dejó existir, los dejó crecer. ¿Por qué? Porque en el misterio divino, hasta lo más corrupto puede servir a un propósito redentor. No porque el pecado sea justificable, sino porque la gracia es incomprensible. Moab nació marcado, pero no destruido. Maldecido, pero no aniquilado. Y en esa tensión vive toda la teología del Antiguo Testamento. Pueblos nacidos del pecado, permitidos por Dios, usados a veces contra Israel y otras veces transformados por la misericordia. Los moabitas se establecieron al este del Mar Muerto, en una tierra de altiplanicies áridas y valles fértiles. Construyeron ciudades, adoraron ídolos, especialmente a Quemos, una deidad que exigía sacrificios humanos. Su cultura estaba impregnada de una espiritualidad oscura donde el horror religioso y el orgullo nacional se mezclaban. Pero algo más profundo yacía en el corazón de Moab, un resentimiento eterno contra Israel. No era solo rivalidad política, era guerra espiritual. Porque si Israel era el pueblo elegido por Dios para traer al Mesías, entonces Moab representaba la genealogía maldecida que también, paradójicamente, tendría un rol en esa misma historia redentora. La Biblia no romantiza el pecado, lo expone, y en esa exposición nos confronta. ¿Cuántas naciones,
¿Cuántas familias, cuántas vidas nacieron de decisiones desesperadas, egoístas, llenas de vergüenza? Y sin embargo, aquí estamos, existiendo, respirando, con una oportunidad de redención que no merecemos, pero que Dios, en su misterio, ofrece. Lot no supo lo que pasó aquellas noches. Estaba ebrio, inconsciente, y cuando despertó, ya era tarde. Moab ya estaba concebido, y con él una historia de siglos de conflicto, idolatría, guerra y finalmente redención. Porque esta historia no termina en la cueva, termina en Belén, termina en Ruth, termina en David, termina en Cristo. ¿Ves la paradoja? Dios no necesitaba a Moab para su plan, pero eligió incluirlo, no porque el origen de Moab fuera santo, sino porque la gracia de Dios trasciende el origen. Y eso, querido oyente, es lo que hace temblar el alma, que tu pasado, por más oscuro que sea, no tiene la última palabra. Dios sí. Los moabitas crecieron como un pueblo guerrero, orgulloso y hostil, pero antes de juzgarlos, pregúntate, ¿qué hubiera pasado contigo si tu origen fuera una vergüenza pública, grabada en la historia sagrada para siempre? ¿Cómo construyes identidad cuando tu nombre mismo es un recordatorio de pecado? Tal vez por eso Moab se volvió arrogante. Tal vez por eso adoró a Quemos con tanta devoción oscura. Porque cuando cargas vergüenza generacional, a veces el orgullo es la única máscara que encuentras para esconder el dolor. Pero Dios ve más allá de la máscara, siempre lo hace. Las naciones no nacen en palacios, nacen en desiertos, en lugares áridos, donde la supervivencia forja carácter, donde el sol inclemente quema toda pretensión, donde el silencio obliga a confrontar quién realmente eres. Y Moab nació en el desierto. Después de aquella noche en la cueva, Lot y sus hijas permanecieron en las montañas por un tiempo. Pero eventualmente, Moab y su hermano Amón crecieron y formaron sus propias tribus. Se asentaron en las tierras altas al este del Mar Muerto, una región conocida como la Meseta de Moab. Un territorio de contrastes, valles fértiles junto a páramos desolados, oasis escondidos entre rocas ardientes. El pueblo moabita se multiplicó. Construyeron ciudades fortificadas, Ar, Kir Hareset, Dibón. Desarrollaron una cultura propia, una lengua similar al hebreo y una religión centrada en Quemos, el dios que exigía sangre. Los arqueólogos han encontrado la famosa Estela de Mesa, una piedra inscrita por el rey moabita Mesa alrededor del año 850 a.C., donde narra con orgullo sus victorias sobre Israel y su devoción a Quemos. Pero volvamos al principio. ¿Cómo se relacionaron los moabitas con Israel en sus primeros encuentros? La respuesta es compleja, llena de tensiones y contradicciones que revelan tanto la naturaleza humana como la soberanía divina. Cuando Israel salió de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, después de 430 años de esclavitud, vagaron por el desierto durante 40 años. En Números capítulo 22, encontramos a Israel acampando en las llanuras de Moab, justo antes de entrar a la tierra prometida. Y aquí comienza una de las historias más extrañas y reveladoras de toda la Escritura, el episodio de Balaam y Balac. Balac, rey de Moab, vio a Israel acampado a sus puertas. Vio la multitud innumerable, el pueblo que había derrotado a los amorreos, que había partido el Mar Rojo, que caminaba con una columna de fuego y nube. Y tuvo miedo, un miedo visceral, profundo, espiritual. Este pueblo lamerá todo lo que hay alrededor de nosotros, como el buey lame la hierba del campo, dijo Balac. No era solo temor militar, era terror existencial, porque Balac sabía algo que muchos olvidan, que detrás de Israel no estaba solo Moisés o Josué, estaba el Dios invisible, el Dios que había humillado a Faraón, el Dios que abría mares y hacía llover pan del cielo. Entonces Balac tuvo una idea: si no podía vencer a Israel con espadas, lo vencería con maldiciones.
contrató a Balaam, un profeta famoso de Mesopotamia, conocido por su poder espiritual. Le ofreció riquezas, honores, todo lo que quisiera con una sola condición: que maldijera a Israel. Y aquí está el misterio. Balaam no era israelita, pero tenía acceso al verdadero Dios. La Escritura dice que Dios habló a Balaam. No era un falso profeta en ese momento, aunque después lo sería. Era un hombre que conocía el poder de la palabra divina. Y cuando Balac insistió, Balaam respondió algo extraordinario. Aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Números capítulo 22, versículo 18. Aquí está el primer indicio de algo crucial. Moab sabía que Israel estaba protegido por un poder superior, y aún así intentó desafiarlo. Dios le dijo a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Pero Balaam, seducido por las riquezas, insistió. Y Dios, en su misterio, le permitió ir, pero con una advertencia: solo harás lo que yo te diga. Lo que sucedió después es casi cinematográfico. Balaam montó su asna y se dirigió hacia Moab. En el camino, el ángel del Señor se interpuso con espada desenvainada. La asna vio al ángel, pero Balaam no. La asna se desvió, aplastó el pie de Balaam contra un muro y finalmente se echó al suelo. Balaam, furioso, golpeó al animal 3 veces. Puedes imaginar la escena: un profeta discutiendo con un asna. Y lo más inquietante, el asna tenía más discernimiento espiritual que el profeta, porque el asna vio lo que Balaam, cegado por la codicia, no podía ver: la presencia mortal del ángel del Señor. Finalmente, Dios abrió los ojos de Balaam, vio al ángel, cayó rostro en tierra y escuchó estas palabras: si el asna no se hubiera apartado de mí, yo te hubiera matado a ti y a ella la hubiera dejado viva. Verso 33. ¿Captas la ironía divina? Dios estaba dispuesto a matar al profeta y salvar al asna. Porque a veces los animales obedecen mejor que los hombres. A veces lo irracional ve lo que lo racional niega. Y a veces Dios usa lo más simple para humillar lo más sabio. Balaam llegó a Moab. Balac lo llevó a lugares altos para que desde allí maldijera a Israel. Construyeron altares, ofrecieron sacrificios, y Balaam abrió su boca. Pero en lugar de maldiciones, salieron bendiciones. 4 veces intentó Balac, 4 veces Balaam bendijo a Israel. ¿Cómo maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y cómo he de execrar al que Jehová no ha execrado? Números capítulo 23, versículo 8. Balac estaba furioso, Balaam estaba confundido, y Israel ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Dios peleaba batallas que su pueblo no veía, desarmaba conspiraciones antes de que nacieran, convertía maldiciones en bendiciones sin que nadie se lo pidiera. Y aquí está la lección. Moab representa a todos los que intentan destruir lo que Dios ha bendecido. Puedes contratar profetas, puedes ofrecer oro, puedes construir altares en lugares altos, pero si Dios dijo bendito, nadie puede maldecir. Nadie. Este capítulo nos confronta con una verdad incómoda. A veces, los enemigos de Dios tienen más conciencia del poder divino que el propio pueblo de Dios. Balac temía a Israel porque sabía que Dios estaba con ellos. Mientras tanto, Israel murmuraba, dudaba, adoraba becerros de oro. ¿Y tú? ¿Reconoces las batallas que Dios pelea por ti en secreto? Las maldiciones que Él convierte en bendiciones sin que tú lo sepas. ¿O estás tan ocupado quejándote que no ves su mano invisible desarmando conspiraciones contra tu vida? Moab fracasó en maldecir a Israel, pero no se rindió, porque cuando el poder espiritual no funciona, el enemigo siempre tiene un plan B: la seducción. Hay algo más peligroso que la guerra abierta: la seducción sutil. Porque las espadas se ven venir,
Pero la tentación camina con zapatos de terciopelo, susurrando promesas, disfrazando veneno de placer. Y Moab lo sabía. Después del fracaso de Balaam en maldecir a Israel, Balac debió haber entendido que no podía vencer por medios sobrenaturales directos. Pero Balaam, antes de irse, le dio un consejo funesto. Un consejo que no está explícitamente narrado en Números, pero que es revelado después en Números capítulo 31, versículo 16, y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Balaam dijo: «Si no puedes maldecir a Israel desde afuera, corrómpelos desde adentro». Y el plan era diabólicamente simple. Usa mujeres moabitas para seducir a los hombres de Israel. Llévalos a la inmoralidad sexual, y una vez que sus cuerpos estén comprometidos, sus almas seguirán. Invítalos a los sacrificios de Baal Peor. Haz que se inclinen ante Quemos, y entonces Dios mismo los maldecirá. Números capítulo 25 abre con una frase escalofriante. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Versículo 1. No dice que fueron forzados, no dice que fueron engañados, dice que empezaron, ellos eligieron. Las mujeres moabitas invitaron a los israelitas a los sacrificios de sus dioses, y ellos fueron, comieron, bebieron, se postraron ante Baal Peor, y el texto dice que el furor de Jehová se encendió contra Israel. Versículo 3. Baal Peor era una deidad obscena, asociada con ritos sexuales y prácticas vergonzosas que no puedo detallar aquí, pero que involucraban degradación total. No era solo adoración falsa, era perversión ritualizada, era entregar tu dignidad en un altar de lujuria, y entonces Dios actuó, ordenó a Moisés: «Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, para que el ardor de la ira de Jehová se aparte de Israel». Versículo 4. Era juicio público, severo, inmediato. Mientras esto sucedía, mientras el pueblo lloraba a la entrada del tabernáculo, un príncipe de Israel llamado Simri tomó a una mujer madianita llamada Cosbi y descaradamente, delante de todos, la llevó a su tienda. Era un acto de rebelión abierta, no era caer en tentación, era escupirle a Dios en la cara. Finés, hijo de Eleazar, nieto de Aarón, vio esto, y algo ardió en su interior. No era furia humana, era celo divino. Tomó una lanza, entró en la tienda donde Simri y Cosbi estaban, y los alanceó a ambos. Versículo 8. La Escritura dice que entonces cesó la plaga de sobre los hijos de Israel. Pero ya habían muerto 24,000 personas. 24,000. Por fornicación, por idolatría, por creer que podían mezclar la adoración a Jehová con los placeres de Baal Peor. Y Dios dijo a Finés: «He aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel». Números capítulo 25, versículos 12 y 13. ¿Ves lo que pasó? Moab no pudo maldecir a Israel, pero casi destruyó a Israel desde dentro. Porque la mayor amenaza para el pueblo de Dios nunca es el enemigo externo. Es la complacencia interna, es la mezcla. Es creer que puedes adorar a Dios el sábado y servir a Baal Peor el domingo. Este episodio nos confronta con una verdad brutal. El pecado tiene consecuencias. No porque Dios sea vengativo, sino porque la santidad y la inmundicia no pueden coexistir. Cuando intentas mezclarlas, la inmundicia siempre contamina, siempre. Piensa en esto. Israel había visto la columna de fuego, había comido maná del cielo, había bebido agua de la roca, había escuchado la voz de Dios en el Sinaí, y aún así se inclinaron ante Baal Peor. Porque la seducción no apela a tu mente, apela a tu carne, y si tu espíritu no gobierna tu carne, la carne te gobernará a ti. Moab entendió algo que muchos cristianos modernos olvidan.
No necesitas destruir la fe de alguien, solo necesitas distraerla. No necesitas convencerlo de que Dios no existe, solo necesitas ofrecerle un placer inmediato que lo aleje de la presencia divina. Y una vez que está lejos, la caída es solo cuestión de tiempo. El consejo de Balaam fue mortífero porque era verdadero. Conocía la naturaleza humana, sabía que Israel era vulnerable a la tentación sexual, al placer, a la aceptación social. Entonces Moab les ofreció exactamente eso: belleza, placer, inclusión en sus fiestas religiosas. Y los israelitas cayeron, no porque fueran débiles, porque fueron necios. Hoy, ¿cuántos cristianos están jugando con Baal peor? No literalmente, por supuesto, pero espiritualmente. Están en la iglesia el domingo, pero están en sitios pornográficos el lunes. Declaran santidad, pero viven en inmoralidad. Cantan adoración, pero sus corazones están divididos y se preguntan por qué no sienten la presencia de Dios. Porque Baal peor sigue vivo, no con ese nombre, pero con el mismo espíritu. El espíritu que dice: puedes tener a Dios y esto también. Puedes adorar y pecar. Puedes ser santo y sucio al mismo tiempo. Y es mentira. Siempre fue mentira. Siempre será mentira. Finés actuó con violencia porque la situación era extrema. Hoy, Dios no nos llama a tomar lanzas físicas, pero sí nos llama a un celo santo que no tolera la mezcla, que no negocia con el pecado, que no romantiza la caída. La plaga cesó cuando el pecado fue juzgado, no cuando fue explicado, no cuando fue justificado, cuando fue ejecutado. Y esa palabra ejecutado duele, pero es necesaria, porque a veces la única forma de salvar tu vida espiritual es matar lo que te está matando. Moab logró lo que las maldiciones no pudieron, hacer que Israel mismo invocara el juicio divino sobre sí. Y esa es la estrategia del enemigo hasta hoy: no pelear contra ti, hacer que tú pelees contra Dios. Hay palabras en la Biblia que suenan duras, palabras que, si no entendemos el contexto, pueden hacer que cuestionemos el carácter de Dios. Y una de esas palabras está en Deuteronomio, capítulo 23, versículo 3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Para siempre. Esa palabra resuena como una puerta sellada, como una sentencia sin apelación. ¿Por qué tanta severidad? ¿Qué hizo Moab para merecer un decreto tan absoluto? La respuesta está en los versículos siguientes. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salíais de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Versículos 4 y 5. En resumen, Moab pecó de dos maneras. Primero, negó hospitalidad a Israel, su pariente lejano, cuando estaba en necesidad. Segundo, intentó destruir a Israel mediante maldiciones sobrenaturales. Pero hay algo más profundo aquí, algo que va más allá de la hospitalidad y las maldiciones. Moab representa la hostilidad generacional. Desde su nacimiento en aquella cueva, desde su origen vergonzoso, Moab desarrolló un resentimiento contra el pueblo de Dios. No porque Israel les hiciera algo, sino porque la existencia de Israel exponía la inferioridad espiritual de Moab. Porque cuando estás cerca de la luz, tu oscuridad se hace evidente. Israel era el pueblo del pacto, Moab era el pueblo del incesto. Israel adoraba a Jehová, Moab adoraba a Quemos. Israel caminaba hacia la tierra prometida, Moab permanecía en la meseta árida del resentimiento. Y esa diferencia era insoportable para ellos. Entonces, ¿por qué Dios prohibió que moabitas entraran en su congregación? No por racismo, no por venganza, sino por protección, porque permitir que una cultura que había intentado maldecir, seducir y destruir a Israel entrara libremente en la adoración era invitar al veneno a la sangre. Piensa en esto.
Dios no dijo, destruye a Moab. Dijo, no los dejes entrar en la congregación. Podían existir, podían vivir en sus tierras, podían comerciar con Israel, pero no podían infiltrar el corazón espiritual de la nación, porque el corazón es donde se libran las batallas más importantes. Deuteronomio capítulo 2, versículo 9, revela algo más. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Espera, ¿Dios le dio tierra a Moab? Sí. Aunque nacieron en vergüenza, aunque se volvieron enemigos de Israel, Dios les dio una herencia. Los respetó como descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. No los amaba como amaba a Israel, pero no los destruyó tampoco. Aquí está la tensión. Dios puede dar herencia sin dar intimidad. Puede proveer sin bendecir espiritualmente. Puede tolerar sin aprobar. Y Moab vivió en esa tensión. Existían por misericordia, pero estaban excluidos de la congregación por justicia. La prohibición era hasta la 10ª generación. En hebreo, 10ª es un número simbólico que representa plenitud o totalidad. Algunos estudiosos interpretan que hasta la 10ª generación significa para siempre en lenguaje humano, pero otros ven una puerta entreabierta. Si alguien realmente se convierte, si hay arrepentimiento genuino, ¿podría Dios hacer una excepción? Y aquí es donde la historia se vuelve hermosa, porque Dios hizo una excepción. Su nombre era Ruth, pero llegaremos a ella pronto. Por ahora quedémonos con esta verdad. La prohibición no era arbitraria, era pedagógica. Dios le estaba enseñando a Israel que la santidad requiere límites, que no puedes abrazar a quien quiere destruirte, que la misericordia no significa ingenuidad. En nuestros días vivimos en una cultura que desprecia los límites, que llama amor a la aceptación ciega, que dice que poner fronteras espirituales es juzgar. Pero la Biblia enseña lo contrario. Los límites son amor, porque protegen lo sagrado de ser profanado. ¿Significa esto que debemos odiar a quienes están fuera del pacto? No. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Pero amar no significa dar acceso irrestricto. Puedes amar a alguien desde una distancia saludable. Puedes orar por alguien sin abrirle tu corazón. Puedes desearle bien sin permitirle influencia. Moab tenía tierra, pero no tenía altar. Tenía ciudades, pero no tenía pacto. Tenía historia, pero no tenía promesa. Y esa es la tragedia de vivir fuera de la congregación de Jehová. Puedes tener mucho y estar vacío. Puedes tener todo y no tener nada. La prohibición también revela algo sobre Dios. No cambia sus estándares para acomodar nuestras emociones. Si Moab hubiera entrado en la congregación sin conversión, habría llevado a Quemos con ellos, y lentamente, sutilmente, habrían contaminado la adoración a Jehová, porque así funciona la mezcla. Nunca eleva lo bajo, siempre rebaja lo alto. Pero, ¿y si un moabita realmente quería adorar a Jehová? ¿Y si renunciaba a Quemos, a Baal peor, a toda su herencia pagana? La ley decía no, pero el corazón de Dios siempre tuvo una grieta para la redención, y esa grieta se llamaría Ruth. Hay historias que rompen todas las reglas, historias que no deberían existir, pero que Dios escribe con tinta de gracia. Y la historia de Ruth es una de ellas, porque Ruth era moabita, y según la ley no tenía esperanza. Pero según la gracia, ella se convertiría en bisabuela del rey David y ancestro de Cristo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo una mujer de una nación prohibida termina en la genealogía del Mesías? La respuesta está en el libro de Ruth, una joya literaria de apenas 4 capítulos, pero con profundidad teológica que atraviesa siglos. La historia comienza con hambre. Una familia de Belén, Elimelec, su esposa Noemí y sus 2 hijos,
huyen a Moab durante una hambruna. Allí, Elimelec muere. Sus 2 hijos se casan con mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Y luego, tragedia doble. Los 2 hijos mueren también. 3 viudas, ningún futuro. Noemí decide regresar a Belén. Les dice a sus nueras que se queden en Moab, que busquen nuevos esposos, que reconstruyan sus vidas. Orfa, llorando, acepta. Pero Ruth pronuncia palabras que resuenan hasta hoy. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Ruth capítulo 1 versículos 16 y 17. Esto no es lealtad cultural, es conversión espiritual. Ruth no solo estaba siguiendo a Noemí, estaba renunciando a Quemos y abrazando a Jehová. Estaba dejando su tierra, su gente, su futuro conocido, por un Dios que nunca había visto, pero que algo dentro de ella sabía que era verdadero. Y Noemí aceptó. Regresaron juntas a Belén, y aquí es donde la historia se vuelve extraordinaria, porque Ruth, la moabita prohibida, entró en Belén justo al comienzo de la cosecha de cebada, y el texto dice que fue casualidad que llegara al campo de Booz, un pariente rico de Elimelec. Pero en la Biblia no existen casualidades, son citas divinas disfrazadas de coincidencias. Booz notó a Ruth recogiendo espigas detrás de los segadores. Preguntó quién era. Le dijeron, es la moabita que volvió con Noemí. Moabita. Esa palabra debió haber cerrado puertas, pero Booz hizo algo inesperado. La protegió. Le dijo que solo recogiera en su campo, le dio agua, le dio comida, y bendijo su decisión de seguir a Jehová. Ruth capítulo 2, versículo 12. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Booz vio lo que la ley no podía ver, un corazón transformado, una fe genuina, una conversión real. Con el tiempo, Noemí urde un plan. Le dice a Ruth que se vista, se perfume, y vaya de noche a la era donde Booz está durmiendo después de celebrar la cosecha. Ruth obedece, se acuesta a los pies de Booz, y cuando él despierta, sorprendido, ella le dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ruth, capítulo 3, versículo 9. Esto era una propuesta de matrimonio, pero más que eso, era una invocación de la ley del levirato y del derecho de redención. Ruth estaba pidiendo que Booz la redimiera, que la sacara de su estado de viudez y extranjería, que la hiciera parte del pueblo de Dios. Y Booz, movido por su fe y su nobleza, aceptó. Pero había un pariente más cercano que tenía el primer derecho. Booz fue a la puerta de la ciudad, confrontó a ese pariente, y cuando éste rechazó redimir a Ruth por miedo a dañar su herencia, Booz se quitó la sandalia, símbolo del traspaso legal, y declaró públicamente que tomaría a Ruth como esposa. El pueblo testificó, los ancianos bendijeron, y Ruth, la moabita, se casó con Booz, el israelita. De esa unión nació Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David, y de David vendría el Mesías. ¿Ves la gracia? ¿Ves cómo Dios escribió la redención de Ruth en la genealogía del Salvador? Mateo capítulo 1, versículo 5, menciona explícitamente a Ruth en el linaje de Jesús. No escondió su origen, lo celebró, porque la gracia no oculta el pasado, lo redime. Ruth nos enseña que ninguna prohibición divina es más fuerte que la conversión genuina. Dios dijo, no entrará moabita en la congregación. Pero cuando un moabita renuncia a Moab, deja de ser moabita en el sentido espiritual. Se convierte en israelita por elección, por fe, por gracia. Pablo diría siglos después en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29.
Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Ruth era moabita de sangre, pero israelita de corazón, y eso fue suficiente para Dios, más que suficiente, porque Dios no mira la raza, mira la fe, no mira de dónde vienes, mira hacia dónde vas, no mira tu genealogía, mira tu decisión. Y Ruth decidió, no porque fuera fácil, no porque le prometieran bendición, decidió porque vio algo en Jehová que Quemos nunca le dio: amor, verdad, esperanza. Y esa decisión cambió no solo su vida, sino la historia de la redención humana. Hoy, ¿cuántos moabitas están leyendo esto? ¿Cuántos se sienten excluidos, marcados por su pasado, descalificados por su origen? Escucha esto. Ruth fue moabita y terminó en el árbol genealógico de Jesús. Si Dios puede hacer eso con ella, ¿qué puede hacer contigo? La prohibición divina no era para rechazar al arrepentido, era para proteger al rebelde. Pero cuando alguien genuinamente renuncia a su rebelión, cuando alguien dice como Ruth, «Tu Dios será mi Dios», entonces la puerta que parecía sellada se abre, porque la gracia siempre tiene la última palabra. Después de Ruth, la historia entre Israel y Moab continuó siendo turbulenta, porque aunque Dios redimió a una moabita, la nación de Moab, como entidad política y religiosa, siguió siendo enemiga de Israel. Y en esa enemistad vemos un patrón que se repite: orgullo, opresión, juicio divino, restauración temporal y otra vez orgullo. En Jueces capítulo 3, versículos 12 al 30, encontramos el primer gran conflicto posconquista. Israel había pecado haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, y como consecuencia, Dios fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Versículo 12. Eglón era un hombre muy gordo, detalle que la Biblia menciona porque será importante. Reunió a amonitas y amalecitas, atacó a Israel y los sometió durante 18 años. Los israelitas clamaron a Dios y él levantó un libertador, Ahod, de la tribu de Benjamín. Ahod hizo una espada de 2 filos de 1 codo de largo, la ciñó bajo su ropa en el lado derecho. Era zurdo, lo cual era inusual y estratégico, y fue a llevar un tributo a Eglón. Después de entregar el tributo, despidió a todos y pidió hablar con el rey en privado, diciendo que tenía una palabra secreta de Dios para él. Eglón se levantó de su trono, y Ahod sacó la espada con su mano izquierda y se la hundió en el vientre. El versículo 22 dice: de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura encerró la hoja, pues no sacó la espada de su vientre, y salió el estiércol. Es gráfico, es incómodo, pero la Biblia no romantiza la guerra. Muestra la realidad brutal de que el pecado de Israel trajo opresión, y la liberación requirió sangre. Ahod salió, cerró las puertas y escapó. Cuando los siervos de Eglón finalmente entraron, encontraron al rey muerto, y bajo el liderazgo de Ahod, Israel sometió a Moab y tuvo paz durante 80 años. Pero la paz era temporal, porque Moab nunca aceptó su posición inferior. Siglos después, durante el reinado de Acab en Israel, Moab era tributario. Pero cuando Acab murió, el rey Mesa de Moab se rebeló. Segunda de Reyes, capítulo 3, narra esta guerra. Joram, hijo de Acab, reunió a los reyes de Judá y Edom y marcharon contra Moab. Rodearon el territorio por el desierto, pero se quedaron sin agua. Estaban a punto de morir de sed cuando el profeta Eliseo intervino. Dios prometió no solo agua, sino victoria. Y así fue. Dios llenó el valle de agua sin lluvia ni viento. Pero cuando los moabitas vieron el agua al amanecer, el sol la hizo verse roja como sangre. Pensaron que los reyes aliados se habían matado entre sí. Salieron confiados a saquear y cayeron en una trampa mortal.
Israel los destruyó. Pero Mesa, desesperado, hizo algo horrendo. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 27. Entonces tomó a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Sacrificó a su propio hijo a Quemos ante los ojos de todos. Y aquí está el misterio. El texto dice que vino grande ira sobre Israel y se retiraron. Algunos interpretan que la ira era de Dios, otros que era furia humana de los aliados, otros que fue el horror de presenciar tal acto. Pero el resultado fue claro: Moab no fue destruido, sobrevivió, y su orgullo creció. La estela de Mesa, descubierta en 1868, confirma estos eventos desde la perspectiva moabita. Mesa se jacta: Omri, rey de Israel, oprimió a Moab muchos días, pero yo triunfé sobre él y sobre su casa, e Israel pereció para siempre. Versículo 17. Miente. Israel no pereció. Pero Mesa creyó su propia propaganda, y ese es el problema del orgullo. Distorsiona la realidad hasta que crees que tus victorias temporales son eternas. Isaías capítulo 16, versículo 6, resume a Moab en una frase: Hemos oído de la soberbia de Moab, que es muy soberbio, de su arrogancia, su soberbia y su altivez, y de la falsedad de sus jactancias. Ese era su pecado central, orgullo desmedido. Y el orgullo siempre precede a la caída, porque cuando te exaltas contra el pueblo de Dios, aunque ese pueblo esté en pecado, te pones en línea directa con el juicio divino. Porque Dios puede disciplinar a Israel, pero no tolerará que otras naciones los humillen más allá de lo necesario. Los reyes de Moab ilustran un principio eterno. Puedes ganar batallas y perder la guerra. Puedes tener victorias temporales y destrucción eterna. Puedes gritar triunfo, mientras Dios prepara tu caída. El sacrificio del hijo de Mesa es particularmente revelador. Quemos exigía lo más precioso, y Mesa lo dio. Pero, ¿qué Dios digno de adoración pide la vida de tu hijo? Solo demonios, solo espíritus sedientos de sangre, solo principados de muerte. Contrasta eso con Jehová. Él no pidió que Abraham sacrificara a Isaac. Lo detuvo. Él mismo proveyó el cordero, y finalmente Él mismo se convirtió en el cordero, sacrificándose a sí mismo en lugar de pedirnos a nosotros que sacrifiquemos a nuestros hijos. Esa es la diferencia entre Jehová y Quemos, entre vida y muerte, entre gracia y horror. Y Moab eligió el horror, eligió el orgullo, eligió la rebelión, y las consecuencias estaban por venir. Hay un punto de no retorno en la paciencia divina, un momento donde la misericordia deja paso al juicio, no porque Dios sea cruel, sino porque la maldad ha alcanzado su medida completa, y Moab cruzó esa línea. Los profetas del Antiguo Testamento dedican capítulos enteros a pronunciar oráculos contra Moab. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Sofonías, todos tienen palabras de juicio, y no son palabras ligeras, son sentencias de muerte. Isaías capítulos 15 y 16 contienen una de las lamentaciones más poéticas y terribles sobre Moab. Carga de Moab. Ciertamente de noche fue destruida Ar de Moab y puesta en silencio. Ciertamente de noche fue destruida Kir de Moab y puesta en silencio. Isaías capítulo 15, versículo 1. Dos ciudades principales, destruidas en una noche. El profeta describe un éxodo masivo. Todo él sube llorando, porque por la subida de Luhit subirá lloro tras lloro, y en la bajada de Horonaim oirán gritos de quebranto. Versículo 5. Mujeres llorando, niños huyendo, ancianos cayendo, las aguas de Nimrim desoladas, los ríos secos, los campos sin cosecha, y la causa, por cuanto la soberbia de Moab ha venido sobre él, soberbia y arrogancia, altivez y orgullo de corazón. Isaías capítulo 16, versículo 6.
Jeremías capítulo 48 es aún más extenso, 57 versículos dedicados al juicio de Moab. Es el capítulo más largo sobre una sola nación fuera de Israel en todo el libro. ¿Por qué tanto? Porque Moab no era solo un enemigo político, era un enemigo teológico. Destruida es Moab, abre el capítulo, y luego detalla ciudad por ciudad la devastación. Nebo será saqueada, Kiriat Aim avergonzada, Madaba silenciada, los ídolos de Moab quebrados, que hemos llevado en cautiverio, el orgullo de Moab humillado. Versículo 29. Hemos oído de la soberbia de Moab, muy soberbio es. Oímos su orgullo, su arrogancia y su altivez, y la altanería de su corazón. Es casi idéntico a Isaías, como si Dios quisiera asegurarse de que entendamos. El pecado de Moab no era solo lo que hicieron, sino quienes se creían que eran. Pero hay un versículo que rompe el corazón. Jeremías capítulo 48, versículo 31. Por tanto, yo gemiré por Moab, y por todo Moab daré gritos. El profeta llora, no porque Moab no merezca juicio, sino porque el juicio siempre duele, porque Dios no se deleita en la muerte del impío. Ezequiel capítulo 25, versículos 8 al 11, pronuncia: por cuanto dijo Moab, he aquí la casa de Judá es como todas las naciones. Yo abriré los flancos de Moab, y lo entregaré por heredad a los hijos del oriente, para que no haya más memoria de los hijos de Amón entre las naciones. No más memoria. Esa es la peor sentencia, porque puedes soportar la derrota, la humillación, el exilio, pero ser borrado de la memoria humana es como nunca haber existido. Y así fue. Después de las invasiones babilónicas, asirias y finalmente árabes, Moab dejó de existir como nación. Su idioma murió, su religión desapareció, sus ciudades fueron ruinas. Y hoy, cuando excavamos Moab, encontramos piedras mudas que gritan profecías cumplidas. Pero, ¿qué hay de la promesa a Lot? ¿No dijo Dios que respetaría la herencia de los hijos de Lot? Sí, y lo hizo, durante siglos. Pero la paciencia divina no es infinita, y cuando una nación persiste en orgullo, idolatría y hostilidad contra el pueblo de Dios, eventualmente el juicio cae. Sofonías capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: yo he oído las afrentas de Moab, por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, y asolamiento perpetuo. Como Sodoma, las ciudades de donde Lot escapó. Moab terminaría como lo que su padre presenció siendo joven. Es la ironía trágica de la historia bíblica. Huyes del juicio, pero tu descendencia recrea las mismas condiciones que invocan el mismo fuego. Las profecías no eran venganza, eran advertencia. Dios envió profetas antes de enviar ejércitos. Les dio tiempo, les dio oportunidades. Como Ruth, podrían haberse convertido, pero eligieron el orgullo, eligieron a Quemos, eligieron la enemistad. Y el silencio de Dios no es indiferencia, es paciencia. Pero cuando esa paciencia se agota, cuando la medida de iniquidad está llena, entonces el juicio no es crueldad, es justicia. Hoy, ¿dónde está Moab? No existe, pero Israel sí. Ruth sigue en la genealogía de Cristo, David sigue siendo recordado, y Jesús, descendiente de Ruth la Moabita, reina eternamente. ¿Ves la ironía redentora? Moab como nación murió, pero el ADN espiritual de una moabita conversa fluye en las venas del Salvador. Las profecías se cumplieron, Moab cayó, pero la gracia tuvo la última palabra, porque en el reino de Dios ninguna destrucción es el final para quien se arrepiente. Después de todo lo dicho, después de las maldiciones, las prohibiciones, los juicios proféticos, surge una pregunta inquietante.
¿Odia Dios a Moab? Y si no los odia, ¿por qué tanto rigor? ¿Por qué tanta severidad contra una nación que básicamente nació sin pedir nacer? La respuesta está en la tensión entre justicia y misericordia, entre santidad y gracia. Y esa tensión no es una debilidad de Dios, es la demostración más profunda de su naturaleza. Jeremías capítulo 48, después de 56 versículos de juicio, termina con esto. Pero haré volver a los cautivos de Moab en los postreros días, dice Jehová. Versículo 47. Espera, ¿restauración? Después de todo eso, después de no más memoria, destrucción perpetua, como Sodoma, sí, restauración, porque el juicio divino no es la última palabra, la misericordia lo es. Esto es lo que no entendemos de Dios. Él puede juzgar severamente y amar profundamente al mismo tiempo. Puede destruir una nación y preservar un remanente. Puede maldecir un sistema y redimir personas individuales. No es contradicción, es complejidad santa. Moab como entidad política religiosa tenía que caer, porque Quemos no podía coexistir con Jehová, porque el orgullo estructural de una nación no se reforma, se colapsa. Pero los moabitas como individuos siempre tuvieron la opción de Ruth, siempre, y Dios lo sabía. Desde la cueva donde Moab fue concebido, Dios sabía que de esa línea vergonzosa saldría Ruth. Sabía que una prohibición aparentemente eterna tendría una grieta de gracia. Sabía que aunque la nación caería, la semilla de redención ya estaba plantada. Esto nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Por qué Dios permite que naciones nazcan del pecado? ¿Por qué no intervino en aquella cueva? ¿Por qué dejó que las hijas de Lot cometieran incesto? Porque la libertad humana es sagrada para Dios. Él no es un titiritero, no fuerza decisiones. Permite que el pecado se desarrolle, no porque lo apruebe, sino porque sin libertad no hay amor genuino. Y sin amor genuino no hay relación real. Moab nació de una decisión humana terrible, creció en hostilidad humana constante, pero Dios no los aniquiló de inmediato, les dio tierra, les dio siglos, les dio profetas, les dio advertencias, les dio ejemplos como Ruth, de lo que podrían llegar a ser si elegían diferente, y algunos eligieron diferente. No muchos, quizás muy pocos, pero Ruth eligió, y esa única elección cambió la historia del mundo, porque de ella vino David. De David vino el linaje del Mesías, y del Mesías vino la salvación de toda la humanidad, incluidos moabitas. Aquí está el misterio. Dios usa lo que el diablo arruina, toma lo que nació en vergüenza y lo transforma en gloria, no porque el pecado sea bueno, sino porque la redención es más poderosa que el pecado. Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esa es la ecuación divina. El pecado de la cueva fue real, pero la gracia de Ruth fue mayor. El orgullo de Mesa fue destructivo, pero la humildad de Ruth fue redentora. Y esto nos confronta a nosotros, porque todos llevamos Moab dentro. Todos tenemos orígenes que no pedimos. Todos cargamos vergüenzas generacionales. Todos hemos adorado ídolos, aunque no los llamemos Quemos. Todos hemos tenido orgullo que merece juicio, pero también todos tenemos acceso a la opción de Ruth. Tu Dios será mi Dios. Esas palabras están disponibles para cualquiera. No importa cuán prohibido estés, no importa cuán excluido te sientas, no importa cuán marcado esté tu pasado. La promesa de restauración en los postreros días no era solo para Moab histórico, es para todos los que se sienten como Moab espiritual, los que nacieron en circunstancias terribles, los que vienen de familias disfuncionales, los que tienen un pasado que los persigue. Dios dice, haré volver a los cautivos. No dice, ignoraré su pasado, dice, restauraré su futuro.
Hay una diferencia. El pasado sigue siendo pasado, el pecado sigue siendo pecado, pero el futuro puede ser radicalmente diferente. Jeremías lloró por Moab. Isaías lamentó su caída, no porque fueran ingenuos respecto a su maldad, sino porque entendieron que cada juicio divino también rompe el corazón de Dios, porque Él no se deleita en la muerte del impío, sino en que se vuelva y viva. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Esa es la verdad central. Dios no quería destruir a Moab, quería que Moab se volviera, pero Moab se negó una y otra vez. Y cuando te niegas a volverse durante siglos, eventualmente te vuelves incapaz de volverse. Y entonces el juicio no es arbitrario, es la consecuencia inevitable de una rebelión sostenida. Pero aún en medio del juicio, Dios guardó una promesa de restauración, porque así es Él, justo hasta el final, misericordioso hasta más allá del final. Moab ya no existe, sus ciudades son polvo, su idioma está muerto, Quemos fue olvidado, pero las lecciones de Moab están más vivas que nunca, porque cada generación tiene su propio Moab, y tú necesitas saber qué hacer cuando lo enfrentas. Primera lección: el orgullo es veneno espiritual. El pecado de Moab no fue su origen, fue su orgullo respecto a ese origen. Podían haber dicho, nacimos mal, pero elegiremos vivir bien. En cambio dijeron, somos tan buenos como Israel. Mejor aún, nuestro Dios Quemos es tan poderoso como Jehová. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Esa fue la trayectoria de Moab: orgullo, arrogancia, caída. Hoy, ¿dónde está tu orgullo? ¿En tu éxito? ¿En tu apariencia? ¿En tu intelecto? ¿En tu espiritualidad? Ten cuidado, porque el mismo orgullo que destruyó a Moab puede destruirte a ti. No porque Dios te odie, sino porque el orgullo te desconecta de la fuente de vida. Segunda lección: la seducción es más peligrosa que la guerra. Moab no pudo maldecir a Israel, pero casi lo destruyó con mujeres y Baal peor. La estrategia no era nueva entonces y sigue funcionando hoy. El enemigo no necesita atacarte frontalmente, solo necesita seducirte sutilmente. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué es tu Baal peor? ¿Qué placer te está alejando de Dios? ¿Qué fiesta te está invitando a inclinarte ante ídolos modernos? Identifícalo. Huye, porque 24,000 israelitas murieron en una plaga por jugar con Baal peor. Tercera lección: los límites santos son amor, no legalismo. No entrará moabita en la congregación. Suena duro, pero era protección. Israel necesitaba límites para preservar su identidad espiritual. Sin límites, se habrían diluido en las naciones circundantes. Hoy necesitas límites, con personas tóxicas, con contenido destructivo, con ambientes que debilitan tu fe. Poner límites no es falta de amor, es sabiduría, es preservación, es santidad práctica. Cuarta lección: la conversión genuina rompe todas las maldiciones. Ruth era moabita, prohibida, excluida, pero cuando dijo, tu Dios será mi Dios, todo cambió. No porque la ley fuera flexible, sino porque la gracia es más poderosa que la ley. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
No importa qué dice tu certificado de nacimiento, no importa qué dice tu historia familiar, si haces la declaración de Ruth, si renuncias a tus ídolos y abrazas al Dios vivo, entonces eres nueva criatura. Las prohibiciones antiguas no aplican, porque estás bajo un nuevo pacto. Quinta lección: el juicio divino es paciente pero no infinito. Dios esperó siglos antes de destruir a Moab. Envió profetas, dio advertencias, mostró ejemplos, pero eventualmente el juicio cayó, porque la paciencia divina no es indiferencia, es oportunidad extendida. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si estás viviendo en rebelión, pensando, Dios no ha hecho nada, así que estoy bien, cuidado. El silencio de Dios no es aprobación, es paciencia. Úsala para arrepentirte, no para pecar más. Sexta lección: tu pasado no define tu futuro si Dios escribe tu historia. Moab nació en una cueva de vergüenza, pero Ruth, descendiente de Moab, terminó en la genealogía de Cristo. ¿Cómo? Porque dejó que Dios reescribiera su historia. Tu pasado es fijo, pero tu futuro es fluido. Dios se especializa en tomar historias rotas y crear finales hermosos. No minimiza el pecado, lo redime, no ignora la vergüenza, la transforma. Isaías capítulo 61, versículo 3. Dios da gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Esa es su especialidad. Tomar tus cenizas y convertirlas en altar de adoración. Séptima lección: la misericordia siempre tiene la última palabra. Después de todo el juicio, Dios prometió: haré volver a los cautivos de Moab. Eso resume todo: justicia ejecutada, misericordia extendida, juicio cumplido, esperanza preservada. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Si Dios puede prometer restauración a Moab, una nación nacida en incesto, dedicada a ídolos, enemiga de Israel, entonces puede restaurarte a ti. No importa cuán profundo hayas caído, no importa cuán lejos hayas huido, la misericordia de Dios te está esperando. Hemos caminado juntos a través de siglos de historia. Desde la cueva oscura donde Moab fue concebido, hasta los campos de Belén donde Ruth encontró redención. Desde los altares sangrientos de Quemos hasta la genealogía de Cristo. Y ahora llegamos al final, pero este final es también un principio, porque la historia de Moab no es solo historia, es espejo, es advertencia, es esperanza. Mira a Moab y verás 3 destinos posibles, 3 caminos que toda alma puede tomar. El camino del orgullo. Este es el camino que la mayoría de moabitas eligió. Nacieron en vergüenza, así que construyeron castillos de orgullo para ocultar el dolor. Adoraron a Quemos porque necesitaban un Dios que validara su rebelión. Se opusieron a Israel porque la luz de Jehová exponía su oscuridad. Y terminaron destruidos, no porque Dios los odiara, sino porque el orgullo es autodestructivo. Es un cáncer que consume desde dentro. Es un veneno que te convence de que eres fuerte mientras te debilita. Es una mentira que te susurra, eres suficiente mientras te vacía. Si estás en este camino, escucha, el orgullo te matará. No literal, no inmediatamente, pero eventualmente. Matará tus relaciones, matará tu paz, matará tu futuro, y un día te encontrarás como Moab, destruido, olvidado, sin esperanza. Dios te está llamando hoy, no con truenos, con un susurro. Humíllate, renuncia al orgullo, reconoce que necesitas gracia. Es difícil, duele, porque el orgullo es el último ídolo que soltamos,
pero es también el que más urgentemente debemos soltar, el camino de la complacencia. Este es el camino de quienes dicen, no soy tan malo, no adoro a Quemos, no me opongo activamente a Dios, solo existo. Es el camino de la mediocridad espiritual, de la fe tibia, de la neutralidad moral. Pero Apocalipsis capítulo 3, versículo 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios prefiere honestidad al mal que tibieza disfrazada de bien, porque la tibieza es traición silenciosa. Es decir, te sigo, Señor, mientras tu corazón está dividido. Los moabitas tibios fueron juzgados igual que los rebeldes activos, porque en el reino de Dios no hay zona gris. O estás con Él, o estás contra Él, o tu Dios es Jehová, o tu Dios es tu comodidad. No hay tercera opción. Si estás aquí en la tibieza, Dios te está sacudiendo hoy, no para destruirte, sino para despertarte, porque la vida cristiana no es un pasatiempo, es una guerra, y en la guerra la neutralidad te mata. El camino de Ruth. Este es el camino menos transitado, el camino de la conversión radical, de la renuncia total, de la fe absoluta. Ruth miró su pasado moabita y dijo, no más. Miró a Noemí y vio algo que Moab nunca le dio, esperanza. Miró a Jehová y supo sin verlo que Él era verdadero. Y caminó hacia lo desconocido. Dejó familia, tierra, futuro conocido. Se arriesgó a ser rechazada en Belén. Se humilló recogiendo espigas. Se expuso pidiendo redención. Y Dios la honró más allá de lo imaginable. No solo le dio esposo, le dio propósito. No solo le dio hijos, le dio linaje eterno. No solo la salvó de la pobreza, la puso en la genealogía del Salvador del mundo. Porque cuando renuncias a todo por Dios, Dios te da más de lo que sacrificaste. Este es el camino que Dios te ofrece hoy. No importa quién eres, no importa de dónde vienes, no importa qué has hecho. El camino de Ruth está abierto. La pregunta es, ¿lo tomarás? La decisión es ahora. Moab ya no existe. Pero tú sí, y tú tienes una decisión que tomar. Puedes elegir el orgullo y esperar el juicio. Puedes elegir la tibieza y desperdiciar tu vida. O puedes elegir el camino de Ruth y descubrir que la gracia de Dios no solo perdona tu pasado, lo redime. Dios no te está preguntando si eres perfecto, te está preguntando si estás dispuesto. No te está pidiendo que seas digno, te está pidiendo que seas honesto. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Esas palabras están esperando salir de tu boca. Y cuando las pronuncies, realmente las pronuncies con todo tu corazón, todo cambia. Las prohibiciones caen, las maldiciones se rompen, las puertas se abren, porque en el reino de Dios la conversión genuina es más poderosa que cualquier decreto humano o demonio. El final de Moab y el principio de Ruth. Moab cayó. Sus ciudades son ruinas, Quemos está muerto, pero Ruth vive. En cada página del Nuevo Testamento donde se menciona la genealogía de Jesús, en cada cristiano que entiende que la gracia transciende el origen, en cada alma que dice, no importa de dónde vengo, importa a dónde voy. Tú puedes ser Ruth, no importa cuán moabita te sientas, no importa cuán prohibido estés, no importa cuán marcado esté tu pasado. Dios se especializa en tomar lo prohibido y hacerlo sagrado, en tomar lo maldito y hacerlo bendito, en tomar lo muerto y resucitarlo. Jeremías dijo, haré volver a los cautivos de Moab en los postreros días. Estos son los postreros días, y Dios está cumpliendo su promesa, no restaurando la nación física de Moab, esa murió, sino restaurando almas moabitas, individuos que cargan vergüenza generacional, personas que sienten que no califican para la gracia. Eres tú, es hoy, es ahora. La oración final. Padre Celestial, hoy entiendo que soy Moab. Nací en vergüenza que no pedí. Cargué orgullo que no necesitaba. Adoré ídolos que no satisfacían.
Pero hoy, como Ruth, renuncio. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde quiera que vayas, iré. Lo que ordenes, obedeceré. Redime mi pasado, restaura mi futuro, y escribe tu historia en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Tu turno. Si esta historia te tocó, si te viste en Moab o en Ruth, escribe en los comentarios una sola palabra: redimido. Porque eso es lo que eres, no por tu origen, por su gracia. Y recuerda, Moab cayó, Ruth fue exaltada. La diferencia no fue el origen, fue la elección. Elige bien hoy, porque en el reino de Dios siempre hay un camino de regreso, siempre hay una puerta de esperanza, siempre hay una Ruth esperando nacer de las cenizas de Moab. Él no explicó tu sufrimiento, pero se reveló en medio de él, y esa revelación es suficiente. Siempre lo ha sido, siempre lo será.